El esposo llevó a su amante a la clínica para una ecografía, pero se encontró allí accidentalmente con su esposa. Y luego sucedió algo que hizo que ya no pudiera justificarse ni ante ella ni ante la ley. Pero antes de comenzar, escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Será interesante leerlos. Estella estaba sentada en un suave diván en el consultorio de diagnóstico por ultrasonido, intentando mantenerse firme como si todo estuviera bien. Pero por dentro sentía un nudo, no de miedo, sino de un presentimiento vago. Jugaba con el borde de su suéter claro, pasando nerviosamente los dedos por los hilos, como si buscara encontrar en esa tela al menos una gota de apoyo. Su mirada se desplazaba por el consultorio, la luz fría de las lámparas, el zumbido constante de los equipos, las paredes estériles y ni un solo detalle en el que pudiera fijarse mentalmente. A su lado estaba la doctora, Rebeca. Una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y una sonrisa cálida, aunque algo cansada. Tenía esos ojos que, sin decir nada, lo decían todo. Ya he visto esto antes. Y sé cómo te sientes. Bueno, mamá, vamos a conocer a tu tesoro, dijo acercando el transductor al abdomen de Estella. Trata de relajarte. Todo está bien. El frío del gel hizo que Estella se estremeciera. En la pantalla comenzaron a parpadear manchas en blanco y negro. Líneas, puntos, imágenes abstractas. Al principio no entendía qué era aquello. Pero la voz de la doctora la sacó de su desconcierto. Mira aquí. ¿Ves? Aquí está la cabecita, y un poco a la derecha, el bracito. Estella miró atentamente. Y de pronto lo vio. Una silueta diminuta, casi etérea, como dibujada con humo. Su corazón se estremeció. No por ansiedad, sino por una ternura inmensa. Es mi hijo, mi pequeño ser, pensó, apretando los labios para no dejar escapar las emociones. ¿Es niño o niña? Susurró sin apartar la vista de la pantalla. Todavía es difícil saberlo, sonrió Rebeca. Mejor dejémoslo como sorpresa hasta la próxima visita. Lo importante es que el bebé se está desarrollando bien, todo está dentro de lo normal. Eso es lo más importante, asintió Estella, sintiendo como el pecho se le llenaba de calor. Como si una luz interior se hubiera encendido e iluminara todo el mundo. La doctora apagó el equipo y le pasó una toalla. Sonrió, no de forma profesional, sino humana. Todo está bien. Cuídate mucho, Estella. Nada de preocupaciones. Especialmente ahora. Gracias, respondió, pero su voz temblaba. Porque Matthew no estaba a su lado. Y no podía dejar de pensar en eso. Otra vez no había venido. La imagen de la ecografía estaba doblada en dos y cuidadosamente apretada entre sus manos. Estella estaba de pie en el pasillo de la clínica, mirando la imagen granulada, como si intentara ver el futuro. Pero sus pensamientos volvían obstinadamente a lo mismo, Matthew no estaba. Otra vez. Por la mañana le había asegurado que trataría de escaparse. Lo había prometido. Pero luego, una hora antes de la cita, llegó el habitual lo siento, cariño. Una reunión urgente. Es el propio director. Luego me cuentas tú, ¿sí? Ella, por supuesto, asintió. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero ahora, mirando la pequeña sombra en la imagen, se sentía engañada. Porque ese era su hijo. Su primer momento juntos. Y ella soñaba con que él lo compartiera con ella. Que también sintiera esa magia que no se puede explicar con palabras. Pero el trabajo de Matthew siempre era prioridad.
Estella no tenía prisa por volver a casa. Pensar en el hogar, con sus paredes frías llenas de la voz de Alice, era insoportable. Su suegra era como una sombra que no la dejaba vivir. Sus palabras resonaban en su cabeza como ecos. Estella, otra vez lo salaste demasiado. A Matthew no le gusta lo picante. ¿Para qué pusiste esto aquí? ¿Eso es orden? Incluso cuando ella no estaba en la habitación, parecía que observaba. Comentarios, críticas, miradas entrecerradas. Todo convertía la vida en un examen sin fin. Estella soñaba cada vez más con un pequeño departamento, aunque fuera en las afueras, aunque fuera alquilado, pero donde pudieran estar los dos. O los tres. Donde pudiera respirar con libertad. Donde su voz sonara libremente. Donde no hubiera voces que la hicieran dudar de sí misma. Alguna vez se lo había mencionado a Matthew. Deberíamos pensar en mudarnos. Ya tenemos todo lo necesario, respondía él, quitándole importancia. Es espacioso, cómodo. Mamá necesita ayuda. Además, el alquiler, la hipoteca. ¿Para qué? No la escuchaba. O no quería escucharla. Y ahora, con un hijo creciendo dentro de ella, esos pensamientos se volvían cristalinos. Necesarios. Estella caminaba por la acera, apretando la imagen del ultrasonido como si fuera su único sostén en ese mundo incierto. Hoy, por primera vez, había visto a quien vivía dentro de ella, y por primera vez entendió de verdad que no estaba sola. Su corazón temblaba y en su mente palpitaba un pensamiento: Matthew no estaba. Otra vez eligió el trabajo, otra vez falló, otra vez no escuchó lo importante que era este día. Todo dentro de ella resonaba por expectativas que no se cumplieron. No era solo una cita médica, era un hito que debían atravesar juntos. Ella esperaba que, tal vez, cuando él viera esa pantalla, cuando escuchara el latido diminuto, todo cambiara. Todo sería distinto. Pero en lugar de eso, una soledad helada se le esparcía por las venas como agua fría. Sumida en sus pensamientos, cruzó la calle casi sin darse cuenta y estaba a punto de doblar hacia la parada del autobús cuando se detuvo de pronto. Algo no estaba bien. Revisó su bolso y su corazón se hundió. El llavero con el pequeño ángel que siempre llevaba con ella había desaparecido. Sus dedos rebuscaron en los bolsillos, en el forro, nada. Estaba con ella desde el día en que su abuela se lo regaló en su primer aniversario de bodas. Un ángel guardián con quien hablaba en los momentos difíciles. Ahora lo necesitaba más que nunca. Lo dejé en el diván, en la consulta, comprendió Estella, sintiendo cómo se le helaban los dedos y un escalofrío le recorría la espalda. Como si se hubiera derramado la última gota de estabilidad. Sin pensarlo, se dio la vuelta y se apresuró a regresar a la clínica. La ecografía, las imágenes, el médico, todo eso se borró de su memoria por un instante. Solo quedó una cosa: regresar, encontrar. Recuperar al menos algo de lo que alguna vez dio sentido. Al entrar de nuevo al edificio familiar, todo le pareció distinto. Más frío. Más silencioso. En los pasillos flotaba un leve olor antiséptico, el murmullo apagado de conversaciones y el susurro de pasos sobre el suelo de baldosas. Subió por la escalera, pasó junto a la recepción. No había nadie. Un guardia aburrido estaba junto a la ventana, metido en su periódico. El tiempo parecía haberse ralentizado. Se dirigió al consultorio, pero la puerta estaba cerrada. Tocó, miró adentro, vacío. Ni médico, ni enfermera. Solo una camilla vacía y sábanas cuidadosamente dobladas.
Estella entró con la esperanza de encontrar el objeto perdido. Pero no había nada. Ni en el suelo, ni bajo la mesa. El llavero había desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¿Será el descanso, o ya es hora de almorzar?, pensó, y caminó lentamente de regreso a las escaleras, con las manos apretadas en puños. Sentía una quemazón en el pecho, una ansiedad como si algo más estuviera por suceder. El corazón latía con más fuerza a cada segundo. Y entonces, como un relámpago en la penumbra, una voz conocida rasgó el silencio. Su corazón dio un vuelco, su cuerpo se congeló a medio paso. Se volvió. Era él. ¿Matthew? Estaba junto a la puerta del consultorio vecino y hablaba con alguien, su voz sonaba relajada, incluso alegre. Estella se quedó inmóvil, como una estatua. Reconoció su espalda, su forma de caminar, incluso ese gesto con el que se acomodaba la manga. Y en ese mismo instante, todo dentro de ella se enredó en un nudo de horror, dudas y dolor. Pero su mirada fue más allá. Y entonces el tiempo se detuvo. Junto a Matthew estaba una mujer. Alta, delgada, con cabello negro brillante, una blusa ceñida color cereza y unos vaqueros ajustados. Tenía las manos sobre el hombro de él. Matthew reía. No como en casa, donde todo se había vuelto rutina. Sino de verdad, con libertad. Como si junto a él estuviera algo que no sentía desde hacía mucho. O algo que había estado ocultando. Estella dio un paso adelante, apenas respirando. El aire se volvió denso, pesado. En ese momento, la mujer se volvió hacia Matthew y, sin un ápice de vergüenza, lo besó. En los labios. Directo. Valiente. Él no se apartó. No se sorprendió. Respondió al beso. Y, como si confirmara todo, la rodeó por la cintura con un gesto ligero, posesivo. Algo dentro de Estella se rompió. Se tapó la boca con la mano para no gritar. La imagen de la ecografía temblaba entre sus dedos. Se quedó de pie como una estatua de mármol, incapaz de moverse. El aire vibraba en silencio. Todo desapareció. Solo quedó esa imagen. Ese momento. Grabado para siempre. Y entonces, otro golpe. Cariño, por fin. Dijo la mujer, colocando la mano sobre su vientre. Estoy tan nerviosa por la ecografía. ¿Tú qué prefieres, niña o niño? Estella ahogó un gemido, sin sonido. Está embarazada. Y Matthew, él está con ella. Feliz. Él ya eligió. Matthew, se le escapó. No fue un nombre, fue un grito del alma. Sonó apagado, pero lo suficientemente fuerte para que ambos se volvieran. Su rostro se congeló. ¿Estella? ¿Qué haces? Él claramente se desconcertó, comenzó a hablar con torpeza, pero se detuvo al ver sus ojos. Estella se acercó lentamente. Cada paso suyo era como pisar cristales rotos. El mundo se hacía añicos a su alrededor, reflejando todas sus decepciones. Olvidé algo en la consulta. Volví por ello. Y ahora veo algo más, su voz temblaba, pero sonaba más firme que nunca. Matthew bajó la mirada. La mujer a su lado entrecerró los ojos, como una gata antes de saltar. Espera. ¿Estás casado? Preguntó con una sonrisa incrédula. ¿Sabes? Stella lo miró a los ojos. Hace un momento sostenía en mis manos la primera imagen de nuestro hijo. Quería mostrártela. Pero tú me mostraste otra cosa.
Dio un paso más, y apretando la imagen como si fuera un arma, preguntó, «Dime, Matthew, ¿qué prefieres más? ¿Un niño o una niña?» El silencio se volvió insoportable. La mujer a su lado dio medio paso atrás. «Estella, por favor, no es lo que parece», murmuró él, intentando recuperar el control sin éxito. «Ah, ¿no?», sonrió amargamente. «Entonces dime, ¿por qué la besas en el mismo piso donde debías estar conmigo?» Él no supo qué responder. Estella retrocedió. Su mirada era la de un animal acorralado. Pero por dentro, una resolución crecía. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba vacío y una rabia helada. «Se merecen el uno al otro», dijo en voz baja, y su tono era más frío que la misma clínica. Se dio la vuelta y se alejó. Por el pasillo, pasando consultorios, gente, su antigua vida. No miró atrás. Estella salió de la clínica como si el edificio la hubiera escupido. El aire frío golpeó su rostro, el sol la cegó como un reflector y el mundo le pareció irreal. Nada tenía sentido. Sus dedos aún sujetaban la ecografía, pero ahora ya no era un símbolo de alegría, sino una prueba de traición. Su corazón parecía que no soportaría otro golpe. Se detuvo en el umbral, respirando hondo, como si emergiera desde las profundidades. Parecía que si respiraba lo suficiente, todo desaparecería. El dolor, el nudo en la garganta, la traición. Pero no. Todo seguía allí. Todo quemaba. Todo golpeaba. «¿Cómo pudiste, Matthew?», susurró al vacío. Su voz se quebró y se apagó, disolviéndose entre el ruido de la calle. Sus pies la llevaron solos. Pasó entre la gente, los coches, los escaparates, los anuncios, las paradas. No miraba a los lados. Su mirada era de vidrio, como la de alguien que acaba de ver cómo se derrumba su hogar. Vagaba sin saber a dónde ir. El hogar fue lo primero en desaparecer. No podía volver. Allí estaba Alice, con sus comentarios helados, con esa tensión permanente. Y ahora Matthew, un hombre al que ya no podía llamar suyo. Sus pies la llevaron al viejo parque de la ciudad. Allí, entre los árboles medio secos y los bancos solitarios, reinaba el silencio. El viento otoñal arrastraba trozos de hojas como pensamientos en su cabeza. Se dejó caer en un banco y se cubrió el rostro con las manos. Permaneció así mucho tiempo. Solo respiraba. Solo intentaba no derrumbarse. Su teléfono sonó. Un mensaje. De Matthew. «Estella, por favor, déjame explicarlo todo. No es lo que parece». Sus dedos temblaban. Miraba la pantalla como si estuviera escrita en un idioma desconocido. Y solo después de un minuto, con una calma helada, borró el mensaje. Sin responder. Sentada en el banco, por primera vez en mucho tiempo pensó, necesito encontrar a dónde ir. No era una reacción impulsiva, ni una huida. Era una toma de conciencia. Madura, dolorosamente ganada. Ya no podía vivir en una casa donde cada paso era observado. Donde el amor se había convertido en traición. Donde otra mujer ahora llevaba al hijo de su esposo. Sacó el teléfono y abrió un sitio de anuncios. Habitaciones, apartamentos, rincones. Todo parecía inadecuado, demasiado caro, demasiado lejos, demasiado aterrador. Pero de repente, un anuncio: se alquila habitación en casa particular. Pago mínimo. Posible ayuda con las tareas domésticas. Urgente.
Una foto, una casa vieja, escalones descascarados, cortinas con margaritas en la ventana. Había algo en eso. Algo vivo. Demasiado barato, seguro hay trampa, pensó. Pero enseguida marcó el número. ¿Hola? Respondió una voz de mujer, un poco ronca, pero amable. Hola. Llamo por la habitación. ¿Aún está disponible? Sí, querida, está disponible. Ven a verla. Te dicto la dirección. Ella la anotó y, sin perder tiempo, se dirigió allí. El trayecto tomó casi una hora. Estuvo en silencio todo el camino, como si temiera que, al pronunciar una palabra, se echara a llorar. La casa resultó ser vieja, pero con un encanto entrañable. Sus dedos rasparon la pintura de la verja, las ventanas estaban cubiertas por cortinas onduladas y en el jardín florecían, como por ironía, caléndulas. En el porche la esperaba una anciana con un vestido oscuro y un bastón. ¿Tú debes de ser Estella?, preguntó, entrecerrando los ojos para verla bien. Sí. ¿Y usted es Dolores? La misma, asintió la anciana. Entra. Ve si te gusta el lugar. Dentro olía a manzanas y a incienso. La habitación era sencilla, una cama, un armario viejo, una mesita de noche y una ventana con vista al jardín cubierto de maleza. Pero por primera vez en mucho tiempo, Estella sintió el silencio. No uno tenso. Uno real. De esos en los que puedes escucharte a ti misma. ¿Cuánto quiere por el alquiler?, preguntó tímidamente. No te voy a cobrar, respondió Dolores con un gesto de la mano. Me ayudas en casa, y quedamos en paz. Verás, mi pierna ya no es la misma. Y tú, por lo que veo, no eres de las débiles. Estella quiso protestar, se sentía incómoda aceptando tanta generosidad. Pero no pudo. No tenía fuerzas. Solo gratitud, una que no pudo expresar con palabras. Por la noche, sentada en la cama de su nueva habitación, sostenía en las manos la ecografía y por primera vez se permitió llorar de verdad. No en la almohada. No escondida en el baño. Simplemente dejó que las lágrimas fluyeran. Porque su corazón estaba roto. Porque su hijo ya escuchaba su dolor. Porque la vida que había construido se había derrumbado como un castillo de naipes. Pero entre esas lágrimas había otra nota. Más fuerte que el miedo. Más fuerte que el dolor. Era el deseo de sobrevivir. De conservarse a sí misma. Por el bebé. Por ella. No sabía qué le depararía el mañana. Pero una cosa tenía clara, no había camino de regreso. A la mañana siguiente, la casa de Dolores olía a avena caliente, manzanas y silencio. Estella estaba sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té caliente, donde flotaba solitaria una rodaja de limón. Su cabeza aún zumbaba por lo de ayer, las palabras, las imágenes, la traición. Pero allí, en esa casa crujiente, por primera vez en mucho tiempo, se sentía al menos un poco a salvo. Dolores andaba atareada junto a la estufa, hablando con alguien por teléfono, en voz alta, enojada pero con cariño. Su voz, con un leve tono ronco y firmeza, era como las raíces de un viejo roble, áspera, pero segura. De vez en cuando miraba a Estella, pero no la acosaba con preguntas. Solo una vez, mientras servía el té, dijo en voz baja: No tengas miedo, niña. A veces se cierra una puerta, pero otra se abre en la dirección correcta. Solo no te apures en volver atrás. Donde hubo traición, perdonar 2 veces es firmar la propia perdición.
Estella solo asintió. Las palabras no salían. Las lágrimas le llenaban los ojos, pero se sostuvo. De la mesa. De la taza. De sí misma. 2 días después, recibió un mensaje de Matthew en su teléfono. Estella, estoy en la casa de Dolores. Tenemos que hablar. Solo sal un momento. Su primer impulso fue ignorarlo. El segundo, tirar el teléfono. Pero entonces algo se reveló dentro de ella. ¿Por qué vino? ¿Qué más puede decir si todo ya está dicho? Salió al porche. Él estaba de pie junto a la verja, apoyado en el coche, con los hombros caídos. Tenía el aspecto deshecho, sin afeitar, la chaqueta arrugada, los ojos rojos. Estella, a pesar de sí misma, sintió una punzada de dolor. Pero ese dolor ya no tenía poder. ¿Qué quieres? Su voz sonó firme, pero no fría. Solo cansada. Yo no sé por dónde empezar, dio un paso hacia ella. La he cagado. Soy un idiota. Lo arruiné todo. Pero quiero arreglarlo. ¿Y al bebé también lo arruinaste? Su voz tembló. ¿O ya no es tuyo, porque tienes un nuevo proyecto? No. Matthew dio un paso rápido hacia ella. Es mío. Tú y el bebé son todo lo que tengo. Todo lo demás fue un error. Fui un tonto. Pero, estaba perdido, Estella. Mamá, el trabajo, te alejabas, susurró él. Me sentí de más. ¿Te sentiste de más y por eso te metiste en la cama con otra? Estella esbozó una sonrisa amarga. Claro. Muy masculino de tu parte. Él bajó la mirada y guardó silencio. Quiero que vuelvas, murmuró. Por favor. Estoy dispuesto a cambiar todo. Nos mudaremos. Hablaré con mi madre. Quiero ser padre. Es tarde, Matthew, Estella negó suavemente con la cabeza. Tú ya no estás donde yo estoy. Y yo no quiero volver allí. Él se quedó de pie, con los puños apretados. No por rabia, sino por desesperación. Si te vas ahora, lo perderemos todo, intentó por última vez. Estella lo miró, profundamente, como si fuera la última vez. Luego se dio la vuelta y cerró la verja tras de sí. Al día siguiente, fue a casa. No a quedarse, sino a recoger sus cosas. Las más necesarias, las más personales, aquellas que aún olían a su vida. Dolores se ofreció a acompañarla, pero Estella se negó. Era algo que necesitaba hacer sola. Cuando entró, Alice la recibió como una bala. La mirada afilada como un cuchillo. La voz seca como astilla. Oh, volviste. Ya era hora. ¿O se te acabó el dinero para seguir huyendo? Solo vine por mis cosas, respondió Estella con calma, pasando de largo. Idiota, escupió su suegra por la espalda. Te estás cavando tu propia tumba. ¿De verdad crees que alguien te va a aceptar embarazada y sin un centavo? Estella guardó silencio. No iba a montar una escena. Pero su corazón ya no latía de miedo, sino de furia. No contra Alice. Contra todo lo que había tenido que tragarse durante años. ¿Esperas una pensión? Continuó Alice con veneno en la voz. Créeme, haré lo que sea para que no veas ni un centavo de Matthew. Ya hablamos. No tienes derecho a nada. No eres nadie. Estella recogió sus documentos, algunas cajas con ropa, un álbum de fotos y, curiosamente, el jarrón con ramitas secas de lavanda, recuerdo de su abuela.
Cuando salió al pasillo, Alice estaba de pie con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. Pues lárgate, escupió. Solo no regreses después, llorando como una niña. Estella se detuvo en la puerta, se giró y dijo en voz baja: Yo no soy de las que piden volver. Y menos a quien no tiene más que vacío. El camino hacia el registro civil fue corto, pero en su mente sonaba como una marcha. Estella sostenía los documentos con firmeza. Los dedos le temblaban. La fila, los trámites, las firmas, todo transcurría como en una niebla. La mujer detrás del mostrador hablaba seca, formal. La fecha de disolución del matrimonio será fijada dentro de 30 días. Durante ese plazo, su cónyuge puede impugnar. No lo hará, cortó Estella con firmeza. Firmó, guardó los documentos en una carpeta y salió a la calle. Ya estaba oscuro y la ciudad zumbaba como una colmena. Su corazón latía al ritmo de sus pasos. Lo hice, pensó, pero no sintió alivio. Solo cuando volvió a la habitación de Dolores, se acostó bajo una vieja manta bordada, comprendió que lo más difícil apenas comenzaba. Porque Matthew no era solo su esposo. Era parte de su vida pasada. Y el pasado no se deja ir fácilmente. No tenía ni abogado ni plan. Solo un bebé. Y determinación. Eso debía ser suficiente. Por ahora. Pasó una semana. Durante ese tiempo, Estella memorizó cómo crujía la tercera tabla del pasillo cuando Dolores iba a beber agua a medianoche. Aprendió que flores crecían en el jardín, en qué cajón guardaba su bastón la dueña cuando estaba molesta, y cómo olía la habitación después de la lluvia, a muebles viejos de madera, polvo de libros y algo de su abuela. Cálido. Y, al parecer, un poco más soportable. Comenzó a ayudar en la casa, cocinaba compotas, fregaba pisos, y una vez hasta cosió un botón en el viejo batón de Dolores. No era solo tarea, era un ancla. Pequeña, pero que la aferraba a la realidad. Pero por dentro algo seguía picando. Un día, revisando el correo, vio un mensaje del departamento de personal marcado como urgente. Su baja médica y de maternidad, gestionada con anticipación, estaba por terminar. Estella trabajaba como diseñadora en una gran empresa de decoración de interiores comerciales, oficinas, boutiques, lobbies y hoteles. Amaba ese trabajo. Amaba el proceso, los bocetos, la búsqueda de combinaciones de colores, las sesiones creativas con colegas. No era solo decoradora, era parte del equipo. Pero ahora todo era diferente. Con el corazón en un puño, marcó el número del director, Matthew. Un hombre estricto, exigente, pero justo. Rara vez, pero siempre reconocía el esfuerzo. Sí, te escucho, Estella, su voz seca como siempre. Buenas tardes, tragó saliva. Quería hablar. Estoy en una situación difícil. Personal. Necesito un poco más de tiempo. No puedo volver al trabajo todavía. ¿Por cuánto tiempo? Creo que unas 2 semanas. Intentaré antes. Prometo volver. Hubo un silencio. Se preparó para un rotundo no. Pero él suspiró inesperadamente. Stella, llevas tiempo con nosotros y eres buena en tu trabajo. Entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Solo avisa al departamento para que redistribuyan las tareas. Y, aguanta. Esas 2 palabras valían mucho de sus labios. No supo qué decir y simplemente exhaló. Gracias, Matthew. De verdad. Bueno, hasta luego.
Él colgó y ella miró la pantalla varios segundos, sin creer que todo había salido bien. Un pequeño fragmento de su vida no se había derrumbado. Uno se quedó atrás de ella. Saliendo de la casa, caminó por la calle sin rumbo, sin objetivo. Sus pies la llevaban por la acera, a lo largo de los puestos, tiendas y escaparates con descuentos de temporada. El mundo seguía su curso, la gente reía, alguien iba apresurado con café, otro discutía por teléfono. Y ella se sentía como un fantasma, como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. En la esquina, cerca de una floristería, alguien la llamó por su nombre. Una voz conocida, pero olvidada hace tiempo. Ella se volvió. Estella. Increíble. Eres tú. Delante de ella estaba Nancy Lavrova, la misma chica del pupitre vecino, con quien alguna vez corrían juntas por los pasillos de la escuela, peleaban por el último pastelito en la cafetería y comentaban sobre los chicos en la escalera trasera. Nancy. Estella sonrió confundida. ¿Eres realmente tú? Dios, ¿cuántos años? Has cambiado. Has perdido peso. Te has vuelto más seria. Pero los ojos son los mismos. Nancy la abrazó con fuerza, de verdad, con entusiasmo. Estella no lo esperaba, pero no se apartó. Y entonces, como si se rompiera una barrera, una tristeza repentina la invadió, alivio, las lágrimas comenzaron a subirle a la garganta. Nancy se separó y atrapó su mirada. Estella, ¿estás bien? Preguntó. No del todo, respondió honestamente. Bueno, entonces basta de todo esto. Ahora dejamos todo y vamos a tomar un café. Urgente. No te dejaré ir así nomás. En el café hacía calor y había mucho ruido. Al principio, Estella se sintió como una extraña, no recordaba la última vez que estuvo en un lugar concurrido sin razón. Pero con la primera taza de capuchino y el primer chiste de Nancy, el hielo comenzó a derretirse. Palabra tras palabra, recordaron cómo se escapaban juntas de educación física, cómo se quitaban las ligas para el cabello, cómo una vez hicieron un mini concierto en la fiesta de graduación y olvidaron las letras. Estella rió por primera vez en muchos días, de verdad, con lágrimas en las comisuras de los ojos. ¿Y tú dónde estabas todo este tiempo? Preguntó Nancy, inclinándose hacia ella. Me casé, trabajé, ahora me estoy divorciando. Estella exhaló y bajó la mirada. La vida, en general. Caray, suspiró Nancy. Bueno, al menos sobreviviste. Eso ya es un logro. Y ahora, significa que empezamos de nuevo. Tú y yo. Solo no te cierres, ¿vale? Estoy aquí cerca. Mi mamá vive en esta zona, voy a visitarla los fines de semana. Así que llámame. Gracias, dijo Estella en voz baja. No pensaba que encontraría a alguien que me recuerde viva. Pues te equivocas. Te recuerdo. Y quiero verte así otra vez. Intercambiaron números. Y cuando Estella salió del café, ya no era la misma. Como si alguien del pasado le recordara que ella no es solo esposa, ni solo fiel, ni solo la mamá del bebé que viene. Ella es una persona. Viva. Con sus ojos sonrientes. Y quizá aún tiene la oportunidad de ser feliz. De verdad. La semana siguiente, Estella se esforzó por mantenerse en control. Sus días se llenaron de rutina en la que inesperadamente encontró salvación. Ayudaba a Dolores, salía a paseos cortos, preparaba sopas caseras, a veces dibujaba bocetos a mano, solo para no olvidar que es diseñadora,
y no solo una exesposa y futura madre. Pero el principal remedio fue Nancy. Después de ese encuentro casual en la floristería, comenzaron a verse con frecuencia. A veces eran llamadas breves por la noche con el típico ¿cómo estás? Otras salían juntas al mercado, cuando Nancy corría detrás de las ofertas para su pastelería. Y a veces tenían conversaciones sinceras en la cocina de Dolores, donde la anciana las escuchaba asintiendo, como si recordara sus propios años jóvenes y turbulentos. Nancy no resultó ser solo una vieja conocida. Se convirtió en un ancla. La única persona que no juzgaba, no sentía lástima, ni intentaba explicarlo todo con razones femeninas. Nancy simplemente estaba ahí. Como si nunca se hubieran perdido. Una vez, mientras tomaban una taza de té, comentó de pasada. «Sabes, Estella, tu ex ha estado llamando a varias de tus amigas del colegio». ¿Qué? Estella dejó caer la cuchara en el platito. ¿Para qué? Esa es una buena pregunta. Nancy frunció el ceño. Dijo que te escapaste, que lo dejaste estando embarazada, que actuaste como una egoísta. Una de las chicas me escribió después. Dijo, ¿sabías que Estella traicionó a Matthew y ahora está viviendo a costa de una vieja? A Stella se le cortó la respiración por un segundo. ¿Lo hace a propósito? Creo que sí. Está tratando de aislarte. Para que nadie te crea. Para que parezcas no una víctima, sino una histérica. Un truco viejo. Estella sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mundo que había construido durante años comenzó a derrumbarse ya en aquel pasillo de la clínica. Pero ahora caía sistemáticamente. Las amigas con quienes había compartido secretos, con quienes vivió su primer amor y su primer fracaso en la universidad, ahora le daban la espalda. Ni siquiera sé cómo reaccionar a esto, susurró. No reacciones, cortó Nancy. Quien quiera creer en la mierda, encontrará la excusa. Y yo te creo a ti. No porque seas perfecta, sino porque estás viva y eres honesta. Y la honestidad hoy en día es rara. Estella sintió que las lágrimas volvieron a brillar en las esquinas de sus ojos. Pero no lloró. Miró a Nancy con una gratitud que no se puede expresar con palabras. Un par de días después, cuando la noche en la casa de Dolores se iba disolviendo lentamente entre los sonidos de la radio y el juego de té, Nancy de pronto propuso. ¿Vamos al teatro? ¿Al teatro? Estella preguntó sorprendida, intentando apartar sus pensamientos de los papeles del divorcio. Eso suena a otro mundo. Exacto. Y tenemos que ir urgentemente. Mañana, a las 7. 3 hermanas. Te va a gustar. Y además, no es solo una obra, actúa mi hermano. ¿Tienes un hermano? Preguntó Estella, casi riendo. Sí, James. El menor. Serio hasta el extremo, pero con el alma al revés. Te prometo que será interesante. La noche era fresca. Frente al teatro había parejas, gente con abrigos de cachemira, damas con pañuelos y hombres con ramos de flores. Estella se sentía un poco fuera de lugar. Hacía mucho que no salía, y hasta un maquillaje ligero le parecía algo de otra vida. Pero cuando sonó la música y se abrió el telón, dejó de notar todo lo demás. El teatro, como siempre, hizo su magia. El espacio la absorbió. En el escenario, destinos, emociones, pausas llenas de más que palabras. Los personajes oscilaban entre el amor y el deber, el deseo y el vacío. Especialmente uno. Reservado, con mirada cansada.
Había en él algo vagamente familiar. ¿Quién es?, susurró Estella durante el intermedio. Ah, ya, resopló Nancy. ¿Te gusta? Él está muy vivo en el escenario. Creí en él. Felicidades, acabas de dar en el blanco. Es mi hermano. James. Después de la obra iremos a verlo. Le prometí animarlo, siempre se pone nervioso como si tuviera un examen. No, Nancy, no podré, dijo tímidamente Estella. Ya sabes, ahora todo es complicado. Por eso tienes que hacerlo tú. Solo conócelos. Sin compromisos. Sin guión. A veces basta una sola mirada para recordar que eres mujer. No solo madre. No solo una víctima. Solo mujer. Estella se quedó callada. Y por primera vez en mucho tiempo no rechazó la idea de inmediato. Después de la obra, el teatro se fue vaciando lentamente. La gente se dispersaba en parejas, comentando la actuación, el final, los trajes. Estella estaba en el vestíbulo, abrazando su abrigo, y en su mente volvía a la escena. Algo en esa noche la estremecía, como si hubiera tocado algo vivo, verdadero, hace mucho olvidado. Nancy hizo un gesto con la mano. Vamos. No te asustes, es raro, como todos los actores, pero amable. Estella sonrió, aunque dentro una tormenta se agitaba. No estaba preparada para nada, ni encuentros, ni coqueteos, ni interés. Pero, curiosamente, paso a paso siguió a Nancy. James no era para nada como ella se lo había imaginado, más alto de lo que parecía en el escenario, con ojos suaves y un silencio digno en sus movimientos. Él no actuaba, era real, no de revista. James, esta es Estella. Estudiamos juntas y, Nancy se detuvo de repente, como si no quisiera revelar demasiado. Ella estaba impresionada. Mucho. Mucho gusto, extendió la mano. Gracias por venir. Para nosotros, de verdad, esto es importante. Gracias a ustedes, respondió Estella, rozando apenas sus dedos. Ustedes fueron. Especialmente tú. Se me olvidaba que no eres héroe, sino actor. Eso es raro. Él sonrió levemente. Tímido, pero cálido. Eres la primera que dice eso así. Durante unos minutos hablaron sobre la obra, los ensayos, el cansancio de actuar. Todo era inocente, educado. Pero entre ellos parecía vibrar un hilo sutil. Estella sintió que él notó en ella algo más que una espectadora. Cuando se despidieron, él no pidió su número. Ella no se lo ofreció. Todo quedó suspendido en el aire. Pero algo quedó. Se quedó enganchado contigo, se reía Nancy camino a casa. Conozco a James, si calla y te mira, seguro que le interesaste. ¿Y yo?, preguntó Estella en voz baja. Yo también callaba. Y miraba. Por eso coincidimos. Pero él no es de los que se lanzan. Primero se lo piensa todo 1000 veces, y después da el paso. Pasaron 2 días. Estella volvió a su tranquila rutina. Por la mañana, paseo por el mercado, por la tarde, libros antiguos y llamadas de trabajo. Ya planeaba volver a trabajar a media jornada. Quizá con el bebé podría combinarlo. Empezó a organizar los meses venideros, por fin encontrando un punto de apoyo. Dolores, como siempre, por la mañana refunfuñaba algo sobre el clima y el precio de las papas. Canturreaba canciones viejas, preparaba compota de arándanos y se alistaba para ir al médico.
Estella salió a la farmacia solo 15 minutos. Cuando regresó, ya en la esquina de la calle, sintió que algo andaba mal. Humo, estruendo, gritos. La casa estaba en llamas. El fuego consumía desde el primer piso. La gente corría con cubos de agua, llegó el camión de bomberos. Estella corrió hacia adelante. Allí estaba la abuela. Allí. Dolores. Ella estaba adentro. Ya la sacaron, gritó un bombero. Quemaduras, pero viva. La llevaban al hospital. Estella no recordaba cómo se encontró junto a la ambulancia. Los médicos apresuradamente colocaban a la anciana en la camilla. Su rostro quemado, ojos entreabiertos. Movió una mano. Estella, ¿estás ahí? Bien. Estoy con ustedes, abuela. Estoy aquí. Se aferró a su mano, conteniendo el llanto. Pero por dentro ya sabía todo. El apartamento se había quemado. Las cosas. Los documentos. Los álbumes de fotos. Todo. Solo quedó ceniza. 2 horas después, estaba en la sala de emergencias del hospital. Solo tenía en el bolsillo el teléfono y una llave que ya no servía para nada. El abrigo olía a quemado. En sus ojos había vacío. Y miedo, a dónde ir, dónde conseguir ropa, dónde dormir, dónde estar. Sus manos temblaban al sacar el teléfono. Los dedos secos apenas pudieron presionar el botón correcto. Nancy, susurró, apenas logrando responder. Ayúdame. ¿Dónde estás? En el hospital. ¿Allí hubo un incendio? En la casa de la abuela. Se quemó todo. Voy para allá. Nancy no preguntó nada. Simplemente llegó, con una manta, un termo, una chaqueta nueva y una mirada que decía, estoy aquí. Lo superaremos. Y Estella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió no ser fuerte. Simplemente rompió en llanto. No de dolor, sino de saber que alguien aún la sostiene cuando cae. El sol de la mañana entraba por las ventanas del cuarto del hospital, una luz pálida y fría, como si el mismo invierno respirara en su rostro. Dolores yacía en la cama, envuelta en vendas, con una sonrisa cautelosa en su rostro quemado. En la mesa de noche había un jugo de manzana mordido, su favorito, con pajilla. Estella estaba sentada junto a ella, sosteniéndole la mano. En su mente aún luchaban el miedo, la gratitud y la confusión. Sus dedos temblaban, pero su voz se mantenía firme. Te conté cómo fuiste la primera en sacarla, susurró la anciana mirando al techo. Eres una heroína, querida. Ahora hay que reconstruir la casa. O tal vez empezar una vida nueva. ¿Qué quieres? Empecemos de nuevo. Estella se enderezó y su voz sonó más segura. Pero quiero estar contigo. Siempre. Todavía tomaremos té juntos en el balcón. ¿Recuerdas cómo soñabas? Claro que sí, murmuró Dolores apretando débilmente sus dedos. Pero ahora el balcón ya no está. Su conversación fue interrumpida por una mujer con uniforme, una policía. Con documentos y un bolígrafo. En sus ojos había un interés oficial, pero en las comisuras de sus labios, cansancio, como si ese trabajo no fuera el primero del día. Hola, Estella, comenzó con tono severo. Estamos investigando el incendio. Necesitamos tomar declaraciones escritas tuyas y de tu abuela. Estella asintió. Claro, sonrió, pero un nudo le oprimió el corazón. Investigación. No podía tragar esas palabras.
La casa quemada, las cenizas y de repente, investigación. Algo dentro de ella tembló, como si alguien hubiera borrado la línea entre el desastre y la malicia. Mientras llevaban a la abuela para un chequeo, a Estella la condujeron a una pequeña habitación con el oficial de turno. Olía a papel y café. Papeles, el escudo, el bolígrafo, una mesa rústica. Le pidieron que describiera la cronología, los detalles, que anotara si la puerta estaba cerrada, si había notado algo sospechoso. Recordaba un leve olor a gasolina en la entrada antes del incendio, un destello en la ventana, como si alguien estuviera adentro. Pero algo le impedía decirlo en voz alta. No eran hechos, sino un fragmento de alarma. La policía se comportaba con corrección, pero con frialdad, como si ya supiera demasiado. Firme aquí. El investigador segaramente le hará preguntas adicionales más tarde. Sus palabras resonaron con un eco frío, como una advertencia. La sospecha flotaba en el aire. Estella firmó. Su mano temblaba. Al regresar a la habitación del hospital, Estella vio a Nancy en la puerta, con una bolsa colorida llena de cosas. La bufanda estaba puesta de forma descuidada y sus ojos serios. «Hola, amiga». Nancy sonrió y le dio las llaves. «Mi lugar es pequeño, pero no me ofenderé. Puedes venir tú y tu abuela, pero solo por un tiempo. No me imagino cómo trabajas en las mañanas sin casa. Tengo perro, gato y loro, pero lo superaremos». «Gracias», susurró Estella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Simplemente no sé qué hacer ahora. Todo parece extraño. Empecemos por lo pequeño. Preparé la cena, tu pasta favorita, todavía tenemos vino y una manta suave». Nancy la abrazó tanto tiempo que Estella sintió por primera vez que se derrumbaba un muro dentro de ella. Por la noche, cuando la abuela fue llevada de nuevo bajo supervisión médica, Estella con sus cosas se mudó al pequeño apartamento de Nancy. No era una casa, sino una mezcla loca de narices de perro, espaldas de gato y el canto del loro. Pero no era frío. El hogar era caótico, vivo. Un lugar para respirar. Preparaban la pasta juntas, hacían ruido con las ollas, se rompían tenedores, el loro gritaba pasta cada vez que abrían el refrigerador. Nancy guardaba silencio, pero su apoyo se leía en cada gesto, la mirada que servía un plato lleno, la mano que ofrecía la manta, el respaldo junto a ella en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, Estella notó que su respiración se volvió más tranquila. Incluso el gato se acomodó en sus piernas, una señal de aceptación. Al día siguiente, el teléfono volvió a sonar. Pero era otro número. James. «Hola, Estella. Soy yo. No sé si es apropiado. Quería invitarte a cenar. O más bien, no cena, sino a dar un paseo. Simplemente encontrarnos». Estella se sentó en la habitación vacía donde solo vivían el gato y un nido hecho de mantas. En la ventana había un vaso con crisantemos marchitos. Tenía miedo. «No sé», respondió en voz baja, con las manos temblando. «Tengo un poco de miedo». «Lo entiendo», dijo él. «Pero de verdad quiero verte». Ella pensó. Ya habían pasado casi 2 semanas desde que se conocieron. Nancy susurraba que cuando él se decidiera, no debía rechazarlo. Ahora había llegado el momento. Pero ¿cómo explicarse eso a sí misma? Hoy a las 7. Café en el parque. Te estaré esperando. Esa noche, cuando empezó a caer una ligera lluvia, Estella estaba bajo el toldo junto al café. En sus manos llevaba una bolsa ligera,
abrigo y paraguas. El corazón le latía con fuerza, sus pensamientos se agolpaban, ¿y si no viene? ¿Y si todo es un error? Pero él llegó. Sin pompa, solo con una chaqueta ligera bajo la lluvia, el cuello mojado, pero con una mirada que no se escondía. Él sonrió ampliamente, como si ella lo hubiera liberado de una jaula. Hola, dijo, sin extender la mano, como si supiera que ella necesitaba otra cosa, tranquilidad. Ella asintió. El café era acogedor, aunque la mesa junto a la ventana, con las hojas mojadas cayendo, parecía un fondo perfecto. Él pidió pasta y entre ellos comenzó una conversación difícil pero sincera. Estella contó sobre el incendio, la policía, la impotencia. Él escuchaba, sin interrumpir, solo asentía y a veces decía: duele, pero lo superarás. ¿De verdad lo crees?, preguntó ella. Hace mucho que no me sentía viva. Era como si me hubiera hundido por dentro. Pero tengo ganas de arreglarlo, él le miró a los ojos. Quiero saber quién eres sin el pasado. ¿Quién eres cuando no estás luchando? Ella rió por primera vez en voz baja, con esperanza. Entonces te mostraré. El café en el parque recibió a Estella y James con una luz suave, música tenue y el murmullo tranquilo de una fuente cercana. La mesa junto a la gran ventana, con vista a la acera mojada, era el lugar perfecto para hablar desde el corazón, sin prisas. Estella dejó caer el paraguas y James la ayudó con el abrigo. En sus manos había calor, la abrazó como una manta en una vieja casa. Estás muy hermosa hoy, dijo en voz baja, acomodándola en la mesa. Sus ojos brillaban reflejando la luz, como si la viera por primera vez. Gracias, su voz se fundía con el calor de la habitación, tan contrastante con el frío de la calle. El camarero trajo vasos de cristal envueltos en el mantel. Pidieron una sopa ligera, ensalada y vino. La conversación comenzó con cautela, pero poco a poco fluyó libremente, con recuerdos, sin esconder nada, intercambiando impresiones sobre la obra de teatro. Sabes, dijo James mirando su rostro, pensaba en ti no como invitada, sino como compañera de escenario. Tenía curiosidad por ver el mundo a través de tus ojos después de que te acomodaras en la butaca del espectador y te prepararas para contar tu vida. ¿Lo sentiste?, preguntó ella, y en sus ojos brillaba la luz de la curiosidad. Lo sentí, sonrió él. Incluso tengo miedo de volver a creer. ¿De qué todo podría ser diferente? Ella suspiró. Todavía tengo miedo. Estoy contigo, su mano cubrió la suya. Sé que te engañaron. Yo tenía el teatro. Todos tenemos nuestros secretos. Lo importante es no guardarlos demasiado tiempo. Tú. Eres maravilloso, exhaló ella, relajándose por primera vez. Su conversación fue interrumpida por risas en la mesa vecina, probablemente una pareja celebraba algo. Estella miró a James y decidió que se merecía esa tranquilidad. Él se había ganado su confianza. James, empezó ella, quiero ver cómo te ríes de verdad. Sin falsedad. Entonces, ¿mañana? Él asintió. Te mostraré. Mientras tanto, en la casa de Matthew, la atmósfera se volvía lentamente tormentosa. En la enorme sala de estar, pulida hasta un brillo espejo, estaban Matthew, su madre Alice y su amante, esa misma Estella sin nombre, pero con labios rojos y una risa cómplice. Mamá, es que tú simplemente, la amante movió las manos. Eres tan lista. Todo tan acogedor. Siento que este es tu hogar. Él lo construyó, ¿verdad?
Intervino orgullosa la suegra. Aunque, claro, la remodelación la hice yo. Dime, nieto, ¿nos alegrará pronto con un bebé? Eso espero, susurró Matthew. Su tono se volvió cortante, casi aprendido, cuando estaban los tres, pero con una sonrisa fría que era una actuación. La conversación derivó en cumplidos banales y en hablar del futuro bebé. Pero a los pocos minutos se escucharon golpes firmes y secos en la entrada. Abraham. Sonó una voz autoritaria, como un sorbo de agua fría. Matthew se levantó pálido. ¿Qué? La puerta se abrió de golpe. 3 personas uniformadas entraron sin invitación, mostrando sus identificaciones. Matthew Sergeyevich Ivanov, dijo el mayor. Le necesitamos en la comisaría para interrogarlo en relación con la investigación por incendio intencional. Por favor, sígame. ¿Incendio intencional? Es un error, la voz de Matthew tembló. Estamos realizando una investigación. Según su declaración, usted es uno de los sospechosos. El policía miró fijamente con ojos acusadores. No lo soy. Se equivoca, gritó el hombre, dando un paso atrás instintivamente. La amante se llevó la mano al pecho. ¿Puedo acompañarlo? Preguntó Alice, levantándose bruscamente. No, señora. Puede esperar en la comisaría, dijo el hombre con firmeza, sin ceder. En ese momento Matthew corrió hacia su chaqueta y salió disparado hacia la puerta. Es un error. Lo explicaré todo, su voz cortó el aire como un cuchillo. La suegra cerró los ojos, la amante se tapó la boca con la mano. Y lo sacaron. Sin elección. Sin palabras. En el sonido del portazo detrás de él. En ese momento la escena se interrumpe y comienza una pausa oscura antes de que todo cambie. La luz fría se reflejaba en las superficies metálicas del cuarto de interrogatorio. Las paredes oprimían. Matthew estaba sentado, con los hombros caídos, como si todo eso ya hubiera ocurrido antes, solo que entonces aún esperaba salir airoso. Frente a él estaban 2 personas. El investigador principal Morgan y su asistente. El rostro de Morgan era pétreo, su mirada directa, como si no estuviera viendo a una persona, sino un expediente. Matthew Sergeyevich, dijo Morgan, hemos terminado de revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Mira aquí. La pantalla del monitor parpadeó. Cámara desde la esquina de la casa, pero enfrente, una pequeña figura se acerca a la entrada de Dolores. La siguiente grabación, la misma figura se aleja. Corre. Al fondo, columnas de humo saliendo de una ventana. ¿Eres tú? La voz del investigador era calmada. Matthew tragó saliva y miró al suelo. Parece. Pero eso no es prueba. Puede ser coincidencia. Puede que solo estuviera pasando por ahí. Te vieron. Y no solo las cámaras. Un vecino desde el balcón enfrente ya ha declarado. Ibas con capucha, mirando alrededor. Luego, de repente, corriendo. Sus palabras coinciden con el tiempo de la grabación. Además, las huellas de zapatos coinciden con las tuyas, ya las hemos incautado de tu casa. ¿Quieres decir que todo esto es casualidad? Matthew guardó silencio. Luego exhaló con brusquedad y se inclinó hacia adelante. Escuchen, somos adultos. No soy idiota, sé cómo se ve esto. Pero podemos llegar a un acuerdo. Sin protocolos. Estoy dispuesto a agradecer. Morgan levantó una ceja. ¿Agradecer por qué? Para que el caso no avance.
o al menos cambie de dirección. ¿Estás ofreciendo un soborno? No. Ofrezco un compromiso, respondió Matthew en voz baja. Ustedes tienen el trabajo. Yo tengo recursos. Puedo reunir la suma necesaria. Rápido. Morgan asintió. Lentamente. Por primera vez en su rostro apareció un interés, no humano, sino profesional. ¿Cuánto? Lo que digan, exhaló Matthew. Necesito resolver esto. Cualquier cosa. Solo no la cárcel. Morgan se miró con su asistente. Luego sacó un papel y escribió una cifra, $10,000. En efectivo. El viernes. El lugar lo recibirás por SMS. Si intentas engañar, te encarcelamos de inmediato. Cámaras, testigos, pruebas en nuestras manos. No tienes oportunidad. Matthew miró el papel. Su mano tembló, pero asintió. No le importaba, solo quería tapar el agujero que se estaba agrandando. Mientras tanto, en la cocina, la tetera de Nancy hervía en silencio. Estella estaba sentada frente a ella, con un cuaderno en el que anotaba la lista de lo que necesitaban para el divorcio, qué documentos preparar, dónde y qué firmar. La fecha está fijada, dijo Estella, mirando por la ventana. En 8 días. ¿Estás lista? ¿A dónde ir? Ella se volvió. No se trataba de estar lista. Se trataba de que no había otra opción. Ella se mantenía firme. Pero por dentro todo se contraía. El divorcio no era solo una firma. Era el funeral de una ilusión. Era reconocer que todo por lo que había luchado había muerto. No quiero verlo en la sala, añadió ella. No quiero que me vea poner punto final. Él no vendrá. Los que son así no vienen. Solo envían a un abogado para guardar las apariencias, dijo Nancy. Estella asintió. No lloraba. El dolor se había convertido en una armadura sorda. ¿Y sabes qué? De repente dijo, incluso estoy agradecida. Porque todo terminó. Porque ahora, al menos, empezará algo. La calle nocturna se sumergía en una penumbra atravesada por un rosario de faroles. Una débil luz amarillenta iluminaba un callejón desierto, donde junto a la cerca del almacén, sobre la acera, había bolsas de dinero cuidadosamente apiladas, exactamente la mitad. Matthew estaba de pie al lado, revisando lentamente los bolsillos, todos los billetes en su lugar, nada olvidado. Su corazón latía como un tambor antes de una catástrofe, sabía que ese trato no podía llamarse honesto. Se acercaba al lugar del encuentro, donde ya lo esperaban 3 hombres de civil, seguros y decididos, cuyos rostros se perdían en la sombra bajo los faroles, como dictadores obligados a hacer realidad un plan. En ese instante, Matthew no sentía ni esperanza ni miedo, solo un cálculo frío. Y parecía ser lo único que lo mantenía a flote. Pero de repente, el silencio fue atravesado por otros pasos, claros, secos y elegantes. Eran ellos, los agentes de la unidad anticorrupción. Gente con chalecos azules, con potentes cámaras colgadas al cuello, rostros severos y parches de luz bajo sus pies. Matthew apenas pudo dar un paso adelante cuando garras lo atraparon simultáneamente, le cerraron las manos con esposas metálicas y le leyeron sus derechos. Todo sucedió en un instante, como si alguien hubiera tomado un cuadro extra en una película, saltándose el momento culminante. Queda detenido bajo sospecha de intento de soborno e incendio provocado, pronunció el oficial con voz seca y uniforme. Matthew cayó de rodillas bajo el farol, las bolsas se derramaron,
Los billetes cayeron ruidosamente sobre el asfalto, como símbolo del estado derrumbado. Todos sus esfuerzos, esperanzas y negociaciones fueron destrozados por ese estruendo. Fracaso. A la mañana siguiente, la luz se filtró en el apartamento de Estella, donde ella y Nancy estaban sentadas junto a un portátil abierto. La noticia en la pantalla, una combinación de palabras que ahora lo atravesaba todo. Causa penal contra el exmarido. Incendio, soborno, investigación. La fotografía que acompañaba el material, el rostro severo de Matthew, con la ceja arrugada y dura, ardía en la mirada. Estella sintió que respiraba irregularmente. Es él, señaló con el dedo el monitor. ¿Es ese quién?, preguntó. Sí, asintió Nancy. Es exactamente él. Ya no necesitábamos suposiciones. Ella levantó el teléfono y marcó su número. Todo el apartamento parecía haberse congelado. ¿Matthew? ¿Estella? La voz sonaba áspera por el auricular, como un ayúdame. Todo es un error. Puedo explicarlo todo. Estella apartó el teléfono de la oreja y apretó la mano contra ella. ¿Error? En voz baja, sus ojos se llenaron de una risa secreta. Prendiste fuego al apartamento de mi abuela. Y trataste de comprar tu libertad. ¿Y ahora quieres que te salve? Él guardó silencio. Solo se escuchaba su respiración en el auricular. Te amo, susurró. Y eso fue la gota que colmó el vaso para ella. Sin pensar, cortó la llamada. Su voz desapareció. Solo quedó el silencio y la nota vacía de la confianza pasada, borrada con un solo movimiento. Pasaron 7 días. En la misma sala donde se fijó el divorcio, hoy resonaban otras palabras. El juez, con un tono frío. Documentos revisados. Se disuelve el matrimonio, se establecen pensiones alimenticias y se asigna la residencia del niño a la demandante. Con estas palabras, su nombre sonó en la sala, demandante. Esa palabra no era una sentencia, sino la prueba de un derecho. No era un golpe, sino libertad. El martillo del juez resonó fuerte y todo terminó. Dinero, juicios, esperanzas de ayer, quedaron atrás. Ella se levantó. La habitación se impregnó de una luz de espera y detrás apareció la silueta de Nancy, con una sonrisa tranquila y un sobre con el escudo de los abogados. No hubo ni compasión ni condescendencia, solo apoyo. Todo. Nancy le tendió la mano. Eres libre. Ella sonrió, y aunque su corazón latía vacío, en ese vacío nació la fuerza. Al salir, en las puertas del juzgado, vio a James. Silencioso, sin flashes, como un visitante de otro mundo, él sonrió. Felicidades, susurró. Eres increíblemente fuerte. Gracias, respondió ella, sonriendo y tocando su palma. Ahora necesito vida. Él no respondió con palabras, solo la miró. Y le tomó la mano. A la mañana siguiente, su vida volvió a fluir. Estaba con el notario, llenando papeles, estampando sellos, firmando. Se reunieron con el agente inmobiliario, buscaban un apartamento para Dolores, luminoso, con ventana al sur y suelo cálido. Encargaron las primeras compras para el bebé, mantas, mamelucos, juguetes, todo nuevo, sin engaños. Nancy cargaba cajas con productos para niños en el maletero. Pero lo principal era la libertad. Cuando Estella se distrajo, se acercó a la ventana. La nieve caía lentamente, como una bendición agradecida, posándose sobre los techos de las casas.
Abajo, la gente seguía sus caminos. Y su camino apenas comenzaba. Respiró hondo, la primera respiración verdadera después de una larga carrera. Ahora empieza lo principal, susurró, y su voz sonó firme, como un diapasón. La mañana en el nuevo apartamento comenzó en silencio. Una luz tenue, atravesando cortinas doradas, caía suavemente sobre las paredes, llenando la habitación de calma. El aire estaba impregnado con el aroma de pan fresco y té de hierbas. La preparación llevaba varios días en marcha. En la sala de estar había un espacio reservado para la mesa para cambiar pañales, y en el armario, cuidadosamente ordenados, pequeños enterizos diminutos. Por todo el apartamento había mantas de colores, juguetes, marcos con fotos de ecografías y imágenes de ellos con James. Todo aquí respiraba calor y la espera de una nueva vida. Estella, con un vientre visiblemente redondeado, llevaba con cuidado una taza de té a la cocina. James la esperaba en la mesa del comedor, donde ya humeaban las tostadas y los huevos fritos. Su mirada era clara y tranquila. Ajustó el jarrón con margaritas y sonrió. «Buenos días, hermosa». «Buenos», respondió ella sonriendo. «Te he dicho 100 veces que mañana contigo es como una medicina». Él sonrió con complicidad, tomó su mano y besó sus dedos. Estos rituales simples, casi imperceptibles, se habían vuelto para ellos más valiosos que las palabras rimbombantes y los regalos. Los días transcurrían suaves, como un río cálido sin rápidos. Elegían juntos la cuna, discutían sobre los colores de las paredes, reían y modelaban con plastilina. Por las noches preparaban la cena, aunque Estella estaba cansada, brillaba de felicidad. James ponía jazz, y al son del saxofón bailaban por la cocina, dejando caer cucharas y estallando en risas. Una noche, mientras la lluvia susurraba afuera, ella dijo: «A veces me despierto y pienso, ¿realmente está pasando todo esto?» «Porque eres fuerte», susurró él, abrazándola. «Estás abierta al amor, y él ha llegado». Ella acarició su vientre. Dentro latía el corazón de una nueva vida, tranquilo y seguro. Era un milagro verdadero, sin ruido ni teatro, pero con una profundidad que quitaba el aliento. En uno de esos días soleados, paseaban por el parque. Estella se apoyaba en James y con la mano acariciaba su vientre. El viento jugaba con los bajos de su abrigo, los árboles susurraban suavemente y las farolas parecían asentir en señal de aprobación. ¿Lo sientes?, preguntó James. Él se está haciendo notar. Sí, sonrió ella, ya está en casa. Aquí. Con nosotros. Caminaban en silencio, en armonía, en paz. Sin palabras innecesarias, todo se decía con miradas y caricias. Al regresar, encontraron a Nancy, quien ya había puesto en la mesa un pastel casero. «Hola, guapos», dijo alegre mientras repartía pedazos en los platos. «He horneado tu pastel favorito de plátano y avena». «Gracias», Estella la abrazó fuerte. «Estuviste a mi lado cuando todo se derrumbaba. No sé quién más habría quedado». «Sabía que te elegirías a ti misma», sonrió Nancy. «Y elegirás bien. Elegiste el amor». Más tarde, a la luz de las velas, los tres, Estella, James y Nancy, se sentaron en el sofá blando, bebiendo té y disfrutando de la calidez del hogar. Estella cerró los ojos, recordando aquel día, el cruce, el cansancio y de repente a Nancy. La conversación que lo cambió todo. ¿Recuerdas cómo nos conocimos cuando yo estaba al borde?, preguntó en voz baja. Caminaba sin saber a dónde iba. Y entonces tú,
como una luz al final del túnel. Lo recuerdo, asintió Nancy. Eras como una flor que había crecido demasiado tiempo a la sombra. Pero ni siquiera entonces se rompió. Solo pensé que había que salvarla. Cayó un silencio cálido y envolvente. Las llamas de las velas se mecían como el aliento del futuro. Soy feliz, susurró Estella, porque estuviste conmigo. Entonces. ¿Y ahora? Y yo soy feliz, respondió Nancy, porque me recordaste que la verdadera amistad no es casualidad. Llega cuando el corazón la llama. Estella levantó la taza. Por el comienzo de una nueva vida. Por nosotros, dijeron al unísono Nancy y James. Chocaron las copas, y en aquella habitación llena de luz, nacía una nueva historia, llena de amor, confianza y silenciosa felicidad.